En este tiempo que lleva del año, he analizado mi camino, he analizado em, mi andar con el Señor Jesús y he visto también personas a mi lado, compañeros míos que en la fe, hermanos, que se han apartado. Eh, Más que nunca he visto cómo muchas personas se apartan de la fe. Y siento realmente hoy en mi corazón poder hablar a la juventud. Em, Quiero pedir de pronto excusas a las personas mayores a mí o que no son de mi época, pero tal vez y seguramente estarán alegres y felices de que hoy pueda hablarle a la juventud de esta época. Em, y también me carga saber que tengo como 30 minutos para poder explicar esto. Me carga saber que tengo 30 minutos para saber que su corazón en este momento tiene solamente 30 minutos de esta palabra para poder de pronto impartirla en su vida, que corra por sus venas. Eh, pero luego me pongo a pensar en Pablo y a Pablo le bastó unos cuantos minutos de la voz de Jesucristo para cambiar toda su vida. Entonces, si el día de hoy usted escucha la voz de Jesús, no cierre los oídos y no cierre su corazón. Así que me gustaría orar. Señor, qué privilegio tan grande, Señor, hoy poder hablar de tu palabra. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Sino un pecador perdonado y redimido por tu gracia. Te ruego, Señor, en esta mañana que a cada persona que está aquí puedas hablar a su corazón, que salgan de este día diferentes y que recuerden, Señor, tus palabras, que si hoy escuchan tu voz, no hagan los de oídos de pescado, Señor, sino que realmente escuchen y puedan poner en práctica. Podamos, antes que nada yo también, podamos poner en práctica estas palabras tan hermosas que tú has puesto. Oro, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces me gustaría que me acompañaran a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es una carta que últimamente he visto, invaluable. O sea, el contenido que hay ahí es tan precioso y tan rico que me gustaría poder compartirlos el día de hoy. Entonces, primero me gustaría hacer el contexto, un poquito sobre el contexto histórico. Entonces, pues esta carta es escrita por tal vez el mejor misionero del mundo, por Pablo, a un joven misionero. Entonces, si usted hoy quiere ir a misiones, si usted sueña con ir a predicar el evangelio a diferentes lugares, vea esta carta como preciosa, porque es de aplicación, es aplicada a la vida de uno. En esta ocasión, en Segunda de Timoteo, Pablo por primera vez había sido arrestado en Roma, en Hechos 28, no lo voy a leer, pero si quiere averiguar más, léalo en su casita. Y esta segunda oportunidad es arrestado por Roma. Es arrestado la primera vez que fue arrestado estuvo en su casa, pudo recibir visitas, pudo compartir el evangelio con muchas personas, pero esta segunda vez estaba en un lugar solo, estaba sin poder recibir visitas, en un lugar lúgubre, en un lugar frío, en un lugar donde tenía dificultades, y que eso pasa como 5 o 6 años más tarde, después de que la primera vez que llevan a prisión a Pablo, la segunda vez fue como 5 o 6 años después. Así que Timoteo pues no era el mismo joven como está en la carta de Hechos, sino que tal vez ya era un poquito mayor, pero pues no deja de ser una carta para un discípulo y para un joven. Pablo está completamente abandonado por todos, todos lo han dejado, dice la carta, ahorita vamos a leerlo. Y
Y aunque aquí en esta carta vemos cómo Pablo alienta a Timoteo que lo vaya a visitar y que es imperante que vaya porque está pronto a ser ejecutado, no se sabe si Timoteo llegó a visitarlo antes de que fuera ejecutado y haya sido masacrado también, porque según la historia fue masacrado. Pero Pablo estaba en prisión porque era para Roma un delincuente contra el imperio. Y bueno, entonces me gustaría que fuéramos al capítulo número 4. El contexto del capítulo número 3, él está hablando en el capítulo número 3 sobre los malos tiempos que se vienen en los tiempos postreros. Literalmente lo define como tiempos peligrosos. Lo define como tiempos peligrosos, donde van a haber hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y una cantidad de conductas pecaminosas delante del Señor que iban a ver en los tiempos postreros. Y en el capítulo número 4, Pablo le está hablando sobre cómo debe ser la conducta. Desde el versículo 10 del capítulo 3 habla sobre la conducta y el capítulo 4 es algo que me gustaría leer con ustedes. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, yo tengo la Reina Valera, si usted tiene la NBI, pues dice lo mismo en otras palabras. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 9, instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié para Éfeso. Trae cuando vengas el capote, que es como una manto que abrigaba, que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta base creo que... Bueno, voy a estar pendiente. Bien, me gustaría poder tomar versículo por versículo porque hay tanto para desglosar. Y bien, entonces si empezamos por el versículo número 1, dice te encarezco. Creo que en la NBI dice te pido encarecidamente, algo así. En presencia de Dios Todopoderoso y de Jesucristo nuestro Señor, te encarezco encomediamente, algo así. Pero dice, esa palabra de te encarezco en el griego no es como te suplico o te ruego como la primera vez que lo leí, sino bien traducido significa te ordeno. Era una ordenanza para Timoteo.
delante de Dios y del Señor Jesucristo, pues porque finalmente Dios y Jesucristo es son los que van a juzgar nuestras obras y van realmente a calificar al obrero de Dios. Si Él es el jefe, pues Él tiene sus reglas. Así que nos va a calificar según su palabra. Versículo número 2. Que prediques la palabra. Y aquí en este momento, cuando veo que prediques la palabra, la verdad tengo dos posiciones que están como luchando dentro de mí. ¿Por qué? Porque la primera es que para predicar la palabra, pues uno tiene que conocer la palabra. Lastimosamente nos lamentamos mucho con él y con otras personas que muy tristemente Venezuela está creciendo una generación completa sin educación. Una generación donde niños llegan a los hoteles en La Favorita y los hoteles y en La Favorita, niños de 12, 13 años que no saben leer. Eso es, y uno se lamenta por eso. Pero les digo algo que es aún más lamentable: que haya una generación de nosotros que no lea las Escrituras. Eso es muy lamentable. Y eso deberíamos lamentarlo aún más. Y ya les digo por qué aún más. Pero por otro lado, digo, bueno, está bien. Muchas personas no leemos las Escrituras como debería ser. Pero si no conoces mucho la palabra, mi segunda posición hoy es: habla de Jesús. Hablemos cada uno de nosotros de Jesús. Las Escrituras, todas estas Escrituras, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, apuntan a Cristo. Así que hablemosle al mundo de Jesús, aún si no tenemos todo el conocimiento del mundo. Y le pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuál es tu excusa? A los jóvenes, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no hablamos de las Escrituras? Si Pablo le está instando a Timoteo a que predique las Escrituras, es porque hay muchas falsas doctrinas hoy en día. Lo que decía Cami. Lo que decía Cami, hoy hay tantas falsas doctrinas. Instemos a todo el mundo a que hable las Escrituras. Ahora, ¿cuál es tu excusa? ¿No tienes el conocimiento suficiente para hablar de Jesús? Pues hay una historia muy hermosa y los animo a que seamos como el Gadareno, que aunque tenía legión de demonios dentro de él, conoció a Jesús, lo sanó, lo limpió y fue y predicó en Decápolis, que significa 10 ciudades. Y lo reconocían en ese sector por ser el endemoniado que nadie podía controlarlo, y lo ataban con cadenas y fue y evangelizó 10 ciudades al oriente del mar de Galilea. ¿Eres joven para hablar? ¿Eres muy joven y estás descalificado para hablar de la palabra? Bueno, pues que nos llegue ese día cuando estemos delante del Señor y tú digas: Señor, aquí es que enterré mis talentos, los que me habías dado, que me dijiste que multiplicara junto con la Biblia, y aquí te los traigo. Sino antes que multipliquemos lo que ya sabemos. Si es poco, vayamos, salgamos y multipliquemos lo que ya sabemos. ¿Ok? ¿No sabes cómo buscar en la Biblia? ¿No sabes leer? Sé como el ciego de nacimiento que nunca leyó una sola palabra y luego le fue y le predicó a los fariseos y a su familia de Jesús. Versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Voy aquí a hacer un recuento sobre Noé. Noé se demoró aproximadamente entre 80 y 100 años en hacer el arca. Y entre esos 80 y 100 años, uno cree que fue en 3 meses, pero no. Predicó, la Biblia dice que fue y habló a diferentes personas diciendo: Miqueas dice: va a llover, va a llover, va a llover, va a llover. Este mundo se va a destruir. Van a morir las personas que no estén en el arca. ¿Creen que es fuera de tiempo?
Para nada, en ningún momento es fuera de tiempo cuando se trata de la salvación de otras personas. Ningún momento. Y tal vez sí, puede que nos tilden de fanáticos, puede que nos tilden de locos e insensatos. Pero si a nuestro Señor Jesús le dijeron siervo de Belcebú, que expulsaba demonios por otros demonios, ¿qué nos toca a nosotros? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir consiste en hacer caer en cuenta a nuestro hermano del pecado y conducirlo al arrepentimiento. Y como lo plantea Santiago, que es muy hermoso, es que si una persona hace volver al buen camino a su hermano, va a conseguir multitud de pecados. Multitud de perdón de pecados, lo siento. Del perdón de pecados. Ahora, yo me pongo a pensar. Si voy a vivir mi vida incómodo, toda mi vida, que, digamos, Pablo en este caso, Pablo lo masacraron, lo mataron alrededor de los 57 a 60 años. Yo tengo 24, me quedan 30, 40, 50, de pronto 60, 70, 50 años de incomodidad. 50 años de incomodidad para una eternidad de gozo, para una eternidad y 1000 años en la presencia del Señor, donde otra persona puede, gracias a que el Señor ha puesto y ha usado esto a través de uno, puede usar el Señor el arrepentimiento de otra persona. Y lo que sí llamo cuando vayamos a exhortar a nuestro hermano, cuando vayamos a conducirlo o intentar conducirlo al arrepentimiento, es que lo hagamos en amor. Primera de Corintios 8:1 dice que la sabiduría envanece, mas el amor edifica. Y si nosotros lo hacemos, es que usted está en falsa doctrina y usted hace esto y lo otro solamente porque nosotros conocemos y lo tenemos aquí intelectual, pero no lo llevamos a nuestro corazón, estamos destruyendo. Pero si lo hacemos con el corazón, estamos construyendo la iglesia. Yo no sabía que la exhortación también implicaba animar. Yo siempre pensé que exhortación era como, usted. Sino que, entonces hoy los animo a que todos lo hagamos, la corrección con el amor debido, con el amor de Jesucristo, con ese amor que a la adúltera le dijo, nadie te condena, pues yo tampoco. Ahora vete y no peques más. Ahora Pablo es un ejemplo de ello, de haberse quedado solo, de haber estado incómodo toda su vida. Había quedado solo en este momento y lo leímos hace unos versículos, pero era para el perdón de muchos pecados. Versículo número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Alguien tiene NTV? ¿Puedes leer el versículo 3, porfis? Pablo está advirtiendo lo que hoy vivimos. O sea, si él decía que van a venir tiempos en los que ya estamos en esos tiempos, en los que van a haber maestros amadores de sí mismos, donde dicen el apóstol, el profeta, tal, X o Y, donde van a amar más sus deseos, es decir, hay personas que solamente escuchan prédicas que hacen reír, y si no hacen reír, entonces no se satisface y no dice, qué buen predicador. Y están satisfaciendo sus deseos carnales. Pero una persona que no predica así súper como debe ser, sino que predica la palabra como debe ser más bien, entonces se lo tildan, ese no me gusta. Maestros avaros que enseñan como si Dios, se excusan en que Dios es el dueño de la plata y del oro para pactar dinero, pactar diezmos, pactar ofrendas para luego recibir el favor de Dios. ¿Saben qué dijo Pedro en Hechos 8? Que tu dinero perezca contigo
porque intentaste comprar el favor de Dios con dinero. Y también vanagloriosos, ¿no? Entonces buscan satisfacer el deseo de la otra persona. Entonces dicen, y hoy declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser libre, y declaro en el nombre de Jesús que tú vas a tener un mundo de prosperidad, y declaro en el nombre de Jesús que tú vas a conquistar barreras. ¿Qué es lo que se está escuchando? Lo que uno quiere oír, los deseos de uno. Esos son los deseos de uno, ¿no? Dios promete en su palabra que va a haber dificultad, soledad, aflicción, va a haber persecución. Hace poquito con mi princesa estuvimos con unos misioneros en China que nos dijeron, usted lo va a aprender a perseguir 3 cosas: la soledad, la frustración y la tristeza. Esas 3 cosas lo van a perseguir, pero la Biblia promete que en Jesús hay paz y gozo y que en Él podemos vencer. En el versículo 3, o sea, estoy citando los tiempos peligrosos que van a haber, y también habla sobre blasfemos y se burlarán de Dios con soberbia, orgullo, prédicas llenas de soberbia y orgullo, que son los mejores, y lastimosamente eso es muy triste, es muy triste. Y por eso es que Pablo aquí le está instando a Timoteo, tal vez es la aplicación, o sea, es el desenlace de los capítulos anteriores: predica la palabra, habla la palabra es... hay predicadores que se dejan guiar por las emociones, entonces no, es que Dios, yo siento que aquí hay un ambiente y yo creo que Dios, cuando no se guían en su palabra. Y esta es la mayor revelación y máxima que hemos recibido en Jesucristo. Aquí es donde, si usted quiere saber algo, busque, aquí está. Sí, en la NTV me gusta mucho, dice: amarán el placer en lugar de amar a Dios. El versículo número 4: amarán el placer en lugar de amar a Dios. Si no pueden escuchar, me gusta cómo lo dice la Reina Valera, porque es que les da comezón de oídos, como que no pueden escucharlo, como que no lo resisten. Vamos a ver más adelante un personaje que pasó por esto, y nos vamos a dar cuenta de que ahorita, si ustedes escuchan el mensaje de Dios, por favor recíbanlo, busquen en la palabra, no se dejen guiar solamente por lo que yo les digo, escudriñen las escrituras. O por ejemplo también en este tiempo, en la era digital, en la época hiperconectada en las redes sociales, los jóvenes están diciendo, y yo he hablado con personas que dicen: no, es que la Biblia ya pasó de moda, es que esos tiempos son diferentes. ¿Sacrificios? ¿Cuál sacrificio? ¿Fariseo? ¿Qué es eso? Las escrituras son eternas, pasará el cielo, la tierra, los celulares, el internet, pero la escritura prevalecerá. Personas que dicen: ¿santidad? No, eso no es para mí. Qué aburrimiento. Sí, he escuchado eso, qué aburrimiento. Y ahí sí, perdón, pero el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. El mismo que nos creó en el vientre de nuestra madre dijo: sean santos porque yo soy santo. O hay unas personas que también he escuchado: no, es que el cristiano ya no vive bajo la ley. ¿Perdón? Claro que sí, el cristiano sí tiene una ley, la ley de la fe, y en el Señor Jesús. Y Hebreos dice: ¿qué le va a pasar a las personas que pisoteen la sangre de nuestro Señor Jesús? Dios sabe, y Él desde siempre supo que iban a crear los celulares, los computadores, asimismo que íbamos a tener un clic. Estábamos tan cerca a un clic de entrar a depravación sexual terrible, que íbamos a tener pecados de muchas maneras. Y normalmente a la gente le da miedo hablar de la santidad. Y yo me pongo a ver también mi generación y veo los comerciales y es como, no sé, yo creo que ya lo he dicho aquí, pero me gusta repetirlo. Entonces dice póker, el amigo que une a los amigos, ¿no?
qué basura. Today, el seguro para el amor y la vida. Cuando el amor y la vida es Cristo. Juan dice, y en Él estaba la vida. El mismo Juan más adelante en una carta dice, Dios es amor. ¡Qué basura! Estamos en una época terrible. Y aquí, digamos que termino la primera parte de que es prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Y quiero entrar a una segunda parte sincerándome delante de ustedes, que es el versículo número 5, soporta las aflicciones, sé sobrio y soporta las aflicciones. Y yo, ante ustedes, de verdad les digo, yo soy el hombre más débil en el área sexual. Yo soy el hombre más vulnerable. Y aunque Satanás a veces llegue a zarandearme, como a trigo el Señor ha rogado por mí como Pedro. Y en este momento Romanos dice que Él está intercediendo a la diestra del Dios Padre por mí. Y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos, le dice a Pedro. Y hoy quiero confirmarlos a ustedes que el Señor es misericordioso y hermoso y poderoso para librarnos de la tentación sexual. Jóvenes, tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios grandioso y majestuoso. Si, no sé, es tu celular, es tu computador, es tu tablet, es preferible entrar al reino de los cielos sin ella que entrar al infierno con fibra óptica. Y si nosotros nos rendimos al Señor y dependemos completamente de Él, Él va a ser el que luche nuestras batallas. Así es, así son las cosas. Y si eres tentado en esa área o en alguna otra, di, soy de Cristo, soy de Cristo. Dilo en voz audible, huye como José, corre, sal de tu casa. Busca un lugar donde puedas compartir con otras personas, llama a alguien. A mí me gustaría tener un chip para electrocutar a las personas que se sienten tentadas en el momento y decirles como no lo hagan. Pero no lo sé, yo no lo sé. Y nos vamos a dar cuenta en el momento que nosotros resistamos la tentación y luego cantemos alabanzas, lo maravilloso y espectacular y majestuoso que es hacer la voluntad de Dios y la satisfacción que hay en ello. Versículo número 5. Haz obra de evangelista. Bueno, aquí no me voy a profundizar, pues evangelicen. Eso es lo que dice ahí. Cada uno de nosotros evangelicemos. Eso es un deber. Cuando te sientas tentado, evangeliza. Cumple tu ministerio. El primer ministerio de nosotros es la familia. Y aquí con dolor tengo que decirlo, la verdad yo no soy ejemplo en eso. Tengo que ser más obediente, tengo que escuchar más, tengo que dejar de ser tan terco. Pero demos un buen testimonio en nuestra casa, eso también es una exhortación para mí. Y aquí bueno, empieza una parte de verdad espectacular, espero no demorarme mucho. Versículo número 6. Prepárense para la sacudida, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, Pablo ya en sus últimos días, esta es la última carta que escribe. Dios le reveló a diferentes personas en el Nuevo Testamento cosas maravillosas antes de su muerte. Desde, digamos, me encanta un personaje que se llama Simeón, que el Señor le revela que antes de morir va a haber la salvación del Señor. Y llega ya al templo, carga al niño Jesús y es como, Señor, ya puedes despedir a tu siervo, porque tú me lo prometiste que iba a haber la salvación. También me pongo a ver a Esteban cuando estaba siendo apedreado, a él se le abren los cielos y dice, veo al Señor Jesús a la diestra de Dios, en un lugar de honor a la diestra de Dios reinando. Señor, perdónales los pecados, y muere. Bueno, me gusta más el término duerme, porque vamos a ser despedazados todos un día. Pedro también en su carta, lo veíamos con Milton hace 15 días,
Pedro también escribe en su carta: ya estoy por partir, y el Señor le revela que ya su tiempo de partida está cercano. Y en la historia del cristianismo apenas empiezan a convertirse muchas personas en la época de los coliseos romanos, donde ponían a los cristianos dentro del coliseo para que fueran asesinados comidos por los leones. Ninguno, no datan de que fueran cobardes. Ay, no, ya no soy cristiano. No, ya no sigo a Jesús. No, antes el Señor les daba la valentía para seguir al frente, siempre, y continuar. Así que hoy el Señor es el que da esa valentía para poder continuar hasta el final. Dice el versículo 7, y es uno de mis favoritos: si pudiera tener una impresora gigante la imprimiría y lo pegaría en mi cuarto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo sabe que ya va a morir, va a dormir. Nosotros aún no lo sabemos. Dios, que es omnisciente y omnipresente, y Él no se rige bajo nuestro tiempo, Él ya sabe si cada uno de nosotros vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Pero en lo que a cada uno de nosotros nos concierne es guardar la fe. Porque lo que Satanás busca es destruir la fe para apartarnos del Señor. Yo no soy omnisciente, yo no sé qué es lo que vendrá, solo sé que debo guardar hasta el final la fe. Incluso el mismo Pablo, en una carta anterior a esta, dice: estoy en una carrera y tal vez yo quede descalificado, pero aquí ya dice: he terminado la carrera. Ya, como dice Simeón, ya me puedes despedir en paz, ya hice lo que tenía que hacer. Y luego más adelante dice que los gentiles escucharon la predicación. Versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A Pablo se le había permitido ascender al tercer cielo, que es donde, no sé muy bien específicamente qué significa tercer cielo, pero solamente sé que ahí está la presencia del Señor. Es decir, donde fue llevado Ezequiel y también donde fue llevado Juan en Apocalipsis, en la carta de Apocalipsis. Y él revela aquí una verdad que les quiero decir: vamos a tener coronas. Karen, tú vas a tener una corona que no va a empatar con mi cabeza, que va a ser solamente para ti y una solamente para mí. Como dice Spurgeon, que no le va a quedar a ningún ángel, sino solamente a mi cabeza. Santiago lo habla como la corona de vida, Tesalonicenses como una corona de gozo, Corintios como una corona incorruptible, Pedro como una corona de gloria. Pero vamos a tener una corona espectacular y maravillosa. Y aquí eso es un término que era como una cinta que se le daba a las personas de honor en la época romana. Y bueno, allá vamos a tener una. Incluso dice que las vamos a tirar delante del trono. Pero bueno, el punto es que quiero hablar en estos 10 minuticos que me quedan sobre unos ejemplos de la Biblia que luego aquí en la Biblia Pablo los menciona, que son los personajes bíblicos. Entonces el primero, que dice en el versículo número 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lo más curioso es que uno mira la carta de Colosenses 4:14 y dice que es un hombre que estaba junto con Lucas y con Pablo escribiendo la mismísima carta a los colosenses, con el mismísimo misionero Pablo y con el mismísimo médico Lucas. Y luego aquí dice, o sea, realmente era comprometido con la causa. Y luego aquí dice: no, amo más el mundo. Y si ustedes hoy se sienten comprometidos, pilas, porque él se apartó. Bueno, también está Lucas más adelante. Bueno, Crescente no hay información mucho de él en Galacia. Dalmacia, solo Lucas, dice, solo Lucas está con... Siempre hay un personaje heroico. Yo normalmente no me identifico con esos personajes heroicos en las películas. Yo me identifico más como Marcos, el que vamos a ver, Juan Marcos, en el versículo, ahí en el mismo, en el 11.
toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este Marcos es el mismo escritor del Evangelio de Marcos, que es Juan Marcos. Es el escritor más joven, el más pollito, y el más cercano. Él es como el... Si Pablo tenía a Timoteo, pues Pedro tenía a Juan Marcos, que es este. En Hechos, no lo busquen, yo lo voy a leer rápidamente. En Hechos 12:12 dice que estaban en la casa de él, los apóstoles, orando. Entonces era una persona que pues estaba comprometida, orando, estaba apoyando la obra pues de la iglesia apostólica. Pero luego un capítulo más adelante dice que en el viaje misionario a Chipre, que es el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Luego en el versículo, entonces, digamos, yo no detalla mucho la Biblia, pero creo que sí a Pablo le molestó eso. Porque más adelante en Hechos 15 dice que a Pablo no le parecía bien, o sea, emprendieron otro viaje y Bernabé, que era el primo con el que estaba Pablo, le dijo, hey, que nos acompañe Juan Marcos. Y él dijo, como no nos va a acompañar a Juan Marcos porque él nos abandonó en Chipre, ¿no te acuerdas? Y él dice, no, que es importante y esto. Y fue tanta la discusión y tanta la fricción entre ellos que los dos se separaron, Bernabé y Pablo. Y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo tomó a Silas. Pero, lo más bonito es que luego en Colosenses 4:10 dice que si Juan Marcos iba a llegar a la iglesia de Colosas, debían darle la bienvenida. En Filemón 24 dice que es un colaborador del reino. Y aquí en 2 de Timoteo 4:11 dice, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces una persona que yo le especulo que era un joven, que en el primer viaje misionario como que no, esto no es para mí, y luego como que bueno, sí, esto sí es para mí. Entonces, si hoy pregunto a cada uno de nosotros, ¿cómo quiénes somos? ¿Como Demas, que súper comprometido y al final se apartó por los placeres del mundo? ¿O somos como Marcos, que tal vez aunque nos hayamos apartado, volvemos al Señor? Volvemos a ser reivindicados para la obra del Señor. Bueno, el versículo 14, Alejandro no data mucho la Biblia, solamente que dice que me ha causado muchos males, entonces no es como que, tal vez estuvo involucrado en que Pablo estuviera en la cárcel, pero al final dice que todos lo desampararon, todas las personas, el único que estaba era Lucas, pero finalmente después de haber estado con tantas personas, la Biblia cita de tantas personas que estuvo Pablo, que al final está solo. Es como, wow, increíble. Me voy a saltar unos versículos porque ya me queda un poquito de tiempo. Y el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado, y así fui librado de la boca del león. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Yo por allá en Samuel leí de un buen pastor también, se llamaba David, que cuando cogía el león o el oso en las fauces a su ovejita, él cogía las fauces, yo no sería capaz, pero él cogía las fauces, las abría, los hería y luego los mataba. Jesús es el buen pastor que nos libra de la boca del león. Jesús es ese buen pastor que habla y la oveja le escucha y lo sigue. Y aunque nos sintamos que todos en algún momento nos han abandonado, hay una promesa en Mateo 28, que es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otra versión dice hasta el fin de la tierra. El privilegio más grande es poder disfrutar de la compañía del Señor cuando todo el mundo nos abandonó. No sé si lo ha abandonado su familia, su pareja, sus hijos, pero no hay un privilegio más grande que Jesús sea el que lo acompañe hoy.
Y ya para finalizar, me gustaría que fuéramos al Salmo 16. Esto lo escribió David. No sé qué es un Mictam, pero lo escribió David. El versículo 10. Bueno, esperemos a que todos estén ahí. El versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si hoy se siente solo, abandonado, si de pronto su nación le falló, um, a la diestra del Señor hay delicias de gozo para siempre, para siempre. Y Él no permitirá que los que creímos en Jesús nos pudramos en la tumba. Um, Jóvenes, los que son más pequeñitos y los que son más grandecitos que yo, la juventud viene con mucha necedad. La Biblia empata muy bien la juventud con la necedad. No oigamos nuestros propios pensamientos, sino seamos edificados por otras personas también. Yo me pongo a pensar que esta última carta es la carta donde Pablo había recorrido, donde había tenido experiencias misioneras, había tenido experiencias con Timoteo, con traiciones. Y esta carta tiene mucho, mucho, mucho para enriquecerles. Leamos el versículo 3 en la casa, el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y les animo a que nos mantengamos firmes en la fe y en su palabra. Sí, bueno, oremos. Señor, en esta mañana, ya tarde, Señor, ruego por toda mi generación, por la juventud, para que no se aparten de la fe, Señor. Tú has prometido por tu nombre una misericordia tan profunda, Señor. Te ruego que los apartes del mal. Te ruego que los apartes de Satanás, que me apartes para ti, Señor. Que me hagas valiente, que nos vistamos de la armadura celestial para batallar esta guerra contra nuestros deseos, contra nuestra carne, contra los planes de Satanás. Y te ruego, Señor, por favor, que mantengas a los niños que están recibiendo en este momento su escuela dominical apartados para ti, Señor. Gracias, Señor. Oro, Señor, en el nombre poderoso, que nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.